Escenarios epistémicos en la historia del conocimiento. Se nos remite a escenarios epistémicos en la formación del pensamiento científico, lo que se ajusta a las definiciones mencionadas según la concepción tradicional de ciencia y pensamiento científico, donde a todo conocimiento se llega mediante el ejercicio del método científico. Es importante saber que el conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se almacenan mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos o a través de la observación. En el sentido más extenso, que se trata de la tendencia de variados datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos poseen un menor valor cualitativo. El conocimiento es la disciplina que se encarga de considerar su validez y la expresión que se identifica como la epistemología, que es la rama de la filosofía, donde el objetivo de estudio son los conocimientos científicos, que no solo debe ser válido y consistente desde el punto de vista lógico, pero además debe ser comprobado mediante el método científico o experimental. La conciencia cognoscente es capaz de formular juicios que provienen de la experiencia y del pensamiento. Una de las condiciones del conocimiento científico para la epistemología del sujeto conocido es que los sujetos no sean considerados como objetos, sino como sujetos, pero sujetos con una realidad ontológica distinta de la presupuesta en la epistemología anterior, esto es, la del sujeto cognoscente. Además vemos cómo el origen del conocimiento se puede considerar de origen psicológico como lógico. Quien participa de la idea de que la razón es la única base del conocimiento, considera que los procesos del pensamiento tienen autonomía psicológica, y el que funda el conocimiento en la experiencia negará que el pensamiento tiene autonomía. El racionalismo es la posición epistemológica que mantiene la postura de que la fuente principal del conocimiento humano es la razón. La epistemología es la parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Es el primer paso necesario a la hora de definir un concepto, es determinar el origen etimológico del mismo. Proviene del griego, está compuesto por la unión de dos palabras, episteme, que significa conocimiento o ciencia, y logos, que significa discurso. La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto, así como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento. La epistemología del conocimiento científico es un conjunto de conocimientos y procedimientos, valores creados por la humanidad mediante el uso de una modalidad de pensamiento a la que se ha llamado método científico. Estilos de aprendizaje. Corresponden a diferentes personalidades cognitivas. Es el responsable del modo en que se ven las cosas, del modo en que se conocen y del modo en que se suelen controlar. Otras de las clasificaciones de estilos de pensamiento corresponden a estilos de aprendizaje, estilos cognitivos o estilos de resolución de problemas. Al ingresar al campo de la ciencia y la investigación, el estilo de pensamiento va a trasladarse a requerimientos científicos como el inductivo concreto, el deductivo abstracto y el intuitivo vivencial. Enfoques epistemológicos permiten hacer y entender la investigación, le dan sentido a la epistemología que va más allá del conocimiento, que depende de los estudios del pensamiento. La epistemología tiene que ver con los estilos de pensamiento que coexisten en una misma persona y varían según la situación o problema a resolver según Locke. En este sentido, los distintos estilos de pensamiento corresponden a distintas personalidades cognitivas. Para Hampel, toda observación está cargada de teoría. Fundamentos ontológicos. Ontología significa el estudio del ser. Es una parte de la metafísica que se dedica al estudio de lo que hay, la naturaleza del ser, la existencia y la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto a ser,
Engloba algunas cuestiones abstractas como la existencia o no de determinadas entidades, lo que se puede decir que existe y lo que no, cuál es el significado del ser, etc. Importancia de la ontología. Se le podría considerar la disciplina más importante, ya que las demás disciplinas dependen de alguna manera de ella, en tanto que radica en el estudio del ente y del ser. La ontología ha trascendido desde los primeros pasos del hombre pensante hasta hoy, por lo cual es importante entender este modelo filosófico en todos sus postulados, puesto que nos da respuesta sobre todo lo que fundamenta la realidad. Influencia de la ontología en la investigación. Tenemos dos categorías, una positiva. Esta se encarga de fundamentar la teoría sobre el objetivo o problemática de estudio. Estuvo subordinada a la teología y se orientó sobre todo a la reflexión sobre las cosas de la naturaleza y de la vida humana, confundiéndose con lo que más tarde serían las ciencias naturales. Otra categoría es la negativa, que buscaba el orden en una dimensión extraterrenal, utilizando no la razón lógica, sino la adivinación, la revelación, la meditación trascendental. Estructuras lógicas. La lógica, epistemología y teoría del conocimiento son disciplinas o áreas de la filosofía. Cada una de dichas disciplinas tiene un objeto de estudio. La lógica estudia el razonamiento correcto, sus leyes y sus principios. La epistemología estudia los fundamentos del conocimiento científico. Y la teoría del conocimiento estudia el saber en general y los diversos tipos de conocimiento. El conocimiento y pensamiento se da a través de estructuras discursivas, esto es, de palabras, de lenguaje y enunciados. La lógica como disciplina filosófica tiene como objeto reflexionar sobre la estructura de pensamiento correcto. Busca establecer criterios para identificar argumentos correctos e incorrectos. La epistemología reflexiona sobre la posibilidad, alcance y límites del conocimiento. Ambas disciplinas filosóficas asumen la relevancia del lenguaje en la construcción del conocimiento. Enfoques epistemológicos. Para dar cuenta de las diferencias entre enfoques epistemológicos, se han propuesto muchas clasificaciones. No todas ellas, por cierto, respetan las reglas lógicas de la clasificación. Algunos modelos recurren a dos criterios básicos de definición de clases de enfoques para obtener tres clases básicas. Un primer criterio es lo que se concibe como producto del conocimiento científico y un segundo criterio es lo que se concibe como vía de acceso y de producción del mismo. De acuerdo a estos dos criterios tenemos tres clases de enfoques. El primero, el enfoque empirista inductivo, también llamado probabilista, positivista, neopositivista, atomista y lógico. De acuerdo al primer criterio, en este enfoque se concibe como producto del conocimiento científico los patrones de la regularidad a partir de los cuales se explican las interdependencias entre las clases distintas de eventos fácticos. En tal sentido, la compleja diversidad o multiplicidad de fenómenos del mundo puede ser reducida a patrones de regularidad basados en frecuencias de ocurrencia. El supuesto básico aquí es que los sucesos del mundo, tanto materiales como humanos, por más desiguales e inconexos que parezcan, obedecen a ciertos patrones cuya regularidad puede ser establecida gracias a la observación de sus repeticiones, la cual a su vez permitirá inferencias probabilísticas de sus comportamientos futuros. En ese sentido, conocer algo científicamente equivale a conocer tales patrones de regularidad. El enfoque racionalista deductivo, también llamado deductivista, teórico o teoricista, racionalista, crítico, etc. En este enfoque se concibe como producto del conocimiento científico el diseño de sistemas abstractos dotado de alto grado de universalidad que imiten los procesos de generación y de comportamiento de una cierta realidad. Según esto, el conocimiento es más un acto de invención que de descubrimiento.
Los sistemas teóricos son el producto por excelencia del conocimiento científico y ellos se inventan o se diseñan, no se descubren. A su vez, los sistemas teóricos se basan en grandes conjeturas o suposiciones arriesgadas acerca del modo en que una cierta realidad se genera y se comporta. No es tan importante que un diseño teórico sea el fiel reflejo de un sector del mundo. Más importante es que imite esquemáticamente y abstractamente el sistema de hechos reales que pretende explicar, pero tampoco bajo la referencia de cómo son las cosas objetivamente, sino bajo la referencia de cómo una sociedad en un cierto momento histórico es capaz de correlacionar intersubjetivamente esa realidad con ese diseño teórico. Para finalizar, abordaremos el enfoque introspectivo vivencial, también llamado sociohistoricista fenomenológico, dialéctico crítico, simbólico interpretativo, psicologista hermenéutico. En este enfoque se concibe como producto del conocimiento las interpretaciones de los simbolismos socioculturales a través de los cuales los actores de un determinado grupo social abordan la realidad humana y social fundamentalmente. Más que interpretación de una realidad externa, el conocimiento es interpretación de una realidad tal como ella aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva. De ahí el calificativo de introspectivo. Lejos de ser descubrimiento o invención, en este enfoque el conocimiento es un acto de comprensión. El papel de la ciencia es concebido como mecanismo de transformación y emancipación del ser humano y no como simple mecanismo de control del medio natural y social. Se hace énfasis en la noción de sujeto y de realidad subjetiva, por encima de la noción de objeto o de realidad objetiva.